La escuela es sin lugar a dudas el lugar más importante que hoy tiene nuestra sociedad para producir un conocimiento que ayude a reconstruirnos como sociedad. Eso implica al menos dos cosas. Uno, considerar que la dignidad es la capacidad de reconocer lo que somos en la magnitud de nuestras diferencias lingüísticas, étnicas, de raza, exaltando y dándole a ello el valor que merece. En términos de la práctica curricular, de los procesos pedagógicos, nos lleva a los maestros y a las maestras a ser capaces de contar, de dar cuenta y de socializar los saberes y los conocimientos que estas culturas, que estas poblaciones le han aportado al país. Y la dignificación entonces se convierte en parte de la acción pedagógica de todos los días en las aulas de clase. Yo creo que estamos cada vez más cerca de hablar del derecho a una educación que no discrimine, que no invisibilice, que no silencie. Eso quiere decir la capacidad de una educación que nos enseñe sobre nuestras tradiciones indígenas, en la que podamos nutrirnos de la diversidad lingüística, en la que podamos conocer otra historia de la independencia, que no reduzca los nombres y los apellidos a 4 o 5 criollos, sino que reconozca el papel que cumplieron los indios, que cumplieron los esclavos. Una historia en últimas que nos permita tener un espejo en el que nos reconozcamos sin vergüenza, que nos sentamos dignos de ser quienes somos, de haber heredado algo del mundo indígena, algo de la afrodescendencia. Y el poder que tiene la escuela en eso es muy grande, porque el currículo produce verdades, pero también produce mentiras. Y somos los maestros y las maestras quienes tenemos que decidir de qué lado nos vamos a poner. Bogotá tiene experiencias maravillosas. Aquí existen grupos de maestras y maestros que hace mucho tiempo están haciendo un ejercicio de descolonizar el currículo. Están enseñando la historia de Bencos Biojó, están enseñando lenguas indígenas, están llevando a los sabedores a los centros educativos de educación inicial, están vinculando a sabedores de pueblos indígenas a prácticas que tienen que ver con la enseñanza de la botánica. Ese tipo de procesos que ya vienen adelantando muchos equipos docentes en Bogotá, creo que son un ejemplo para pensar en Colombia por dónde sería posible hacer del currículo una práctica de dignificación de toda esa historia que ha sido oculta, silenciada y estigmatizada. El discurso de la diversidad tiene la limitación de que engloba, sin ninguna consideración histórica ni política, las distintas formas de existencia de los grupos humanos, casi que equiparándolo a una metáfora con la naturaleza. Somos diversos porque así somos. La diferencia, en cambio, es un concepto que remite a comprender que históricamente se produjo la diferencia, es decir, la diferencia es producto de relaciones de poder que a lo largo de la historia establecieron que era mejor ser rubio que ser mestizo, que es mejor ser blanco que ser oscuro, que es mejor ser alto que ser bajo, que es mejor tener el cabello liso que el cabello crespo. Y eso fue un ejercicio en el que la colonización de América se fundó desde que comenzó hasta que terminó y que nos quedó heredada como una mentalidad para vernos. Entonces, la diferencia tiene una historia política, tiene una historia de poder y es el tema sobre el cual creemos que hay que insistir, porque el concepto de diversidad tiene el riesgo de que nos oculta la historia de estas relaciones de poder que produjeron pirámides y jerarquizaciones de las personas.